referido a las hormigas cortadoras de hoja, que tiene que ver con estudiar la ecología, el daño económico que producen sobre plantaciones forestales y el control biológico. Bueno, vamos a hacer un poco de introducción a lo que son las hormigas cortadoras, repasar un poco por ahí lo que ya hemos visto en zoología. Las hormigas cortadoras de hojas, yo uso esta abreviatura, siempre es HCH, para no escribir todo eso. Bueno, son especies, son insectos nativos, son originarios de acá mismo, de la región de Misiones y gran parte del país, pero que a diferencia del resto de la flora y de la fauna nativa, estas fueron favorecidas por los cambios antrópicos, principalmente el cambio de uso del suelo por la fragmentación de los bosques y la implantación de árboles y de cultivos agrícolas. Por ello tuvieron un gran éxito, una gran explosión poblacional, convirtiéndose en una importante plaga de gran impacto por la cantidad de daño que producen y por el número de cultivos que afectan. Existen dos géneros, Ata y Acromyrmex. Ya más adelante les voy a dar los detalles o repasar los detalles de cada género. En cuanto a su clasificación taxonómica, son himenópteros de la familia Formicidae, o sea, del grupo de las hormigas, y de la tribu Actini. En esta tribu son donde están estos dos géneros que les mencioné. Tienen distribución neotropical, es decir, que son exclusivamente de América y de la zona preponderantemente cercanos a los trópicos. Yo voy a abrir acá este hipervínculo, no sé si van a llegar a ver, capaz que tenga que volver a compartir la pantalla. No se ve, ¿no? No. No. Esta sería la distribución que tiene. Cada punto representa una colección de, digamos, un investigador que colectó una hormiga en cada uno de esos lugares. Y esta es la distribución que tiene, se puede ver, ¿no? Sí, sí. Es la distribución que tiene la especie. Ven que está en América y principalmente sobre la zona más cálida o tropical. Bueno. A ver. Volvimos a la presentación. Son insectos eusociales. ¿Qué quiere decir eusocial? Es dentro del comportamiento social, es el nivel más avanzado, es lo más evolucionado que encontramos de este comportamiento. ¿Qué implica eso? Es que dentro de las colonias hay cuidado de la cría, es decir, que las hormigas adultas están alimentando, cuidando, defendiendo de lo que son las larvas y los huevos. Hay superposición de generaciones, en contraposición a la gran mayoría de los insectos que todos están en estado adulto, después todos en estado de huevo. En estos insectos hay superposición de generaciones, es decir, que simultáneamente encontramos población en estado de huevo, de pupa, de larva y de adulto. Y hay una división del trabajo conformada por las diferentes castas. Acá de vuelta tengo... Bueno, acá tengo un grafiquito, ¿se ve, no? En este gráfico se puede ver la presencia la existencia de las distintas castas que tiene un hormiguero adulto bien desarrollado. Es decir, a medida que el hormiguero crece, van surgiendo las distintas castas. En términos generales tenemos las castas sexuales que están comprendidas por la reina, que sería una hembra fértil alada, y el macho, que es también es alado. Ellos en la época de primavera realizan el vuelo nupcial, eso lo vimos en zoología,
y para la etapa reproductiva de la colonia. El macho tiene una vida efímera, una vez que se produce el vuelo nupcial, no más de 12 horas, y la reina, una vez que es fecundada en el aire, baja, funda un nuevo nido, y ese nuevo nido tiene una vida muy prolongada. Después vamos a ver la diferencia entre Ata y Acromyrmex, que tienen diferencia en la edad. Una hormiga, una reina que genera un nuevo nido, se permanece como reina en ese nido durante todo el periodo de vida del hormiguero. Es decir, mientras esté viva la reina, sigue vivo el hormiguero. Eso es algo importante para la estrategia de control. Y bueno, y por el otro lado tenemos a las castas de las trabajadoras, que digo trabajadoras porque son todas hembras, pero ninguna de ellas es fértil, tienen su sistema reproductivo suprimido. Y acá dentro de esta casta de obreras, por el tamaño que tienen las mismas, realizan distintas funciones o distintos roles dentro de los hormigueros. Es así que el grupo de las hormigas más pequeñas se encargan de los cuidados internos, del mantenimiento de la honguera, del hongo, del cuidado de los huevos, las larvas. Las hormigas de tamaño medio se dedican a la excavación o se dedican a la recolección y forrajeo, mientras que la casta más grande, con las cabezas y mandíbula más fuertes, se dedican a la defensa. Y también el tamaño, o sea, cuanto más grande es la hormiga, más tarda en aparecer. Los soldados aparecen recién en hormigueros adultos. Bueno, vuelvo a la presentación. Otra cosa es, bueno, ellas surgieron hace alrededor de 60 millones de años, lo que con tanta evolución se devino a que hoy tengan una organización muy, muy compleja, con un comportamiento higiénico muy importante, lo que dificulta todas las acciones de control que después vamos a ir viendo. Y bueno, ella tiene un comportamiento, qué sé yo, de limpieza de todo el material que ingresa al hormiguero, ellos lo van limpiando, o primero lo seleccionan de acuerdo a ciertos criterios. Si hay una hormiga enferma dentro de la colonia, ya la sacan para que se muera afuera y no contamine a las demás. Y bueno, todo eso conllevó la larga evolución que tienen. Y generaron una relación de mutualismo, que es una simbiosis obligada con un hongo, que es su alimento. Las hormigas no comen las hojas que llevan. Ellas las llevan para cultivar a este hongo que está dibujado ahí abajo. Está la imagen, eso blanquito, es hongo que las hormigas cultivan sobre una papilla que generan con las hojas que traen del campo. Este hongo, a cambio de que la hormiga lo cultive y lo propague, les ofrece estas estructuras que se ven a la derecha, unas estructuras que son muy ricas en nutrientes y que las hormigas usan para alimentar a la reina y a las larvas principalmente, y a las hormigas adultas que se encuentran en el interior del hormiguero. Las hormigas adultas que se encargan del forrajeo y de triturar las hojas, componen su dieta principalmente con la savia elaborada que hay ya en el interior de las hojas. Entonces, el hongo es fundamental para las larvas y la reina principalmente. Y bueno, y otra introducción que les quiero decir es que, o recordar que la comunicación tanto de muchos insectos como de las hormigas es por feromonas, que son las feromonas, son compuestos químicos que utilizan para la comunicación. Ahora les estoy compartiendo una nueva imagen donde se muestra el caso del uso de la feromona para la marcación o la comunicación a las otras hormigas de donde hay una fuente de alimentos rica. En el primer caso, en la figura A, lo pueden ver, ¿no? En la figura A, una hormiga salió a explorar
buscó y no encontró nada que le pueda servir de alimento, vuelve al nido sin dejar ningún rastro. En el segundo caso, la hormiga fue y encontró un alimento pero pobre en nutrientes o no es rico para ella, entonces la marcación que va haciendo es bastante suave. En el tercer caso, ahí ya el alimento mejoró en sus condiciones, entonces las hormigas ya largan un rastro de feromona más fuerte, y en el último caso el alimento que encontró fue muy bueno, entonces larga un rastro muy fuerte, así el reclutamiento posterior que produce a las hormigas que están en el hormiguero es mayor y se acelera la etapa de ir a recolectar esa fuente de alimento muy buena que se descubrió. Y así es como las hormigas van generando ese carril que solemos ver con el rastro de feromonas. También hay otro tipo de feromonas que puede ser de alerta, por ejemplo, cuando hay algún depredador o algún peligro o algún disturbio dentro del nido, largan una feromona del tipo de rápida propagación, o sea, muy volátil. Entonces se genera un estado de alerta y empiezan las hormigas a corretear y salen los soldados y todo es un mecanismo de defensa para el hormiguero. Bueno, vuelvo a la presentación. Y otra cuestión que es, aparte de comunicación, es un método de transmisión de alimento, de alimentar a otra hormiga, es la trofalaxia. La trofalaxia es importante porque la trofalaxia es el traspaso boca a boca entre las hormigas de sustancias alimenticias. Y es importante, después vamos a ver, para la transmisión de los productos que se usan para su control, principalmente los cebos. ¿Sí? Bueno, ahí volví a la presentación. Bueno, les mencioné que en primavera, verano, se produce el vuelo nupcial, que es cuando se van a producir nuevos nidos. Acá en Misiones es más tirando a la primavera, cuando empiezan los primeros calores después de una lluvia, y a mayores latitudes se va tirando más el verano de ahí, así que, por ejemplo, en Buenos Aires, Córdoba, o hasta en la Patagonia, donde ya hay hormigas portadoras, se produce este fenómeno en el verano. Bueno, prefieren después de una lluvia o cuando se está unos días antes de una lluvia, en general es después de una lluvia, se produce el vuelo y es muy numeroso. Salen miles de hembras y machos alados de cada hormiguero y en todos los hormigueros de la zona en simultáneo, entonces se produce la copulación. Después la reina baja prefiere suelos desnudos, es una preferencia que tiene, y lomas coloradas de suelo rojo profundo, que es la preferencia de Ata. Por ahí Acromyrmex ya va a suelos terposos también. Bueno, tienen colonias muy numerosas, principalmente Ata, que según investigadores tienen entre 5 y 8 millones de habitantes. La población es de 8 millones más o menos de hormigas por hormiguero, y Acromyrmex por ahí es menor a 1 millón de hormigas. En general hablan algunos investigadores de 200.000 hormigas. Los nidos son subterráneos, generalmente sésiles, o sea, principalmente Ata tiene todos sus nidos donde fundó la reina el nido, no se mueve más que unos metros de ese lugar durante toda su vida. Hay algunas especies de Acromyrmex, por ejemplo Coronatus, que sí mudan los nidos cuando hay, qué sé yo, muchas precipitaciones, los suben arriba de un árbol o algo de eso, pero lo común es que no los muevan, y más acá en Misiones. Son nidos muy longevos, en Acromyrmex van de 5 a 10 años de vida, eso tiene que ver con la vida de la reina,
porque mientras hay una sola reina por cada hormiguero. Y si la reina puede vivir hasta 10 años en el caso de Acromirmex, hasta 15 años de promedio, en realidad es de 8 a 15 años de data, algunos dicen hasta 20. Y otra cuestión es que entre los hormigueros de las cortadoras hay escasa competencia. La competencia se da solo cuando se cruzan dos carriles, ahí pueden haber hormigas peleando, y la otra es una competencia indirecta por el consumo del alimento. Por ejemplo, un hormiguero le ganó al otro en el consumo de todas las hojas de una planta. Entonces, ¿qué determina eso? Que puedan haber elevados niveles de infestación, es decir, densidades enormemente altas de nidos. Hay veces que uno no diferencia dónde empieza un nido y comienza el otro. Bueno, con respecto a los daños son originados por el corte de los órganos tiernos, principalmente las hojas, pero también pueden ser los tallos nuevos o flores, frutos tiernos, de todos los órganos que ellas elijan. Lo que redunda en una mortalidad, puede producir mortalidad en los cultivos de las plantas por la intensa defoliación, en la disminución del crecimiento, eso disminuye su crecimiento por la pérdida de la capacidad fotosintética al sacarle las hojas. Y hoy se habla de disminución de resistencia al ataque de otras plagas. Pueden ser precursores, por ejemplo, pueden debilitar o estresar a las plantas, y después puede venir, por ejemplo, en el caso del pino, ataques de Cirex, o estuve hablando con la gente de la cooperativa de Alem, donde ellos creen que ataques a plantas de cítrico, ataques de hormigas a plantas cítricas, genera brotaciones fuera de época en las plantas, y ahí puede favorecer el ataque del vector del HLB. Entonces, así también afecta a los distintos cultivos. Se dice que un hormiguero adulto de ATA, consume 1 tonelada de hojas al año. Eso es equivalente a decir 86 árboles de latifoliadas o 161 árboles de pinos. Y tiene una gran predilección por las exóticas. ¿Por qué? Porque las exóticas, al no haber evolucionado junto con las hormigas, no desarrollaron mecanismos de defensa. Entonces las hormigas las encuentran vulnerables y las aprovechan. Y bueno, obviamente las plantaciones nuevas son las más vulnerables por ser más tiernas, tener menor material, y las hormigas pueden hacer ataques muy, muy severos. Esto se da tanto en cultivos forestales como en cultivos agrícolas. En Argentina constituye la principal plaga forestal. Su manejo representa hasta el 30% de una plantación lograda. Hoy en día, a marzo, el Colegio de Ingenieros Forestales sacó que el coste de plantación lograda es de 60.000 pesos. Y bueno, entonces esto te da que ellos gastan entre 10 y 20.000 pesos para lograr la plantación en el control de hormigas. ¿Qué es una plantación lograda? Es una plantación ya de 3 años de edad, ¿sí? Entonces, entre el primero, el segundo y el tercer año, el costo de control de hormigas es de alrededor de 10 o 20.000 pesos por hectárea. En Brasil, lo consideran la principal plaga agrícola y forestal, y los cultivos más afectados acá de la zona son los forestales, principalmente las exóticas, pero por ejemplo la araucaria también es muy atacada. Acá tenemos una imagen de una planta araucaria totalmente defoliada y por ende murió por hormigas. Después los cítricos son muy atacados. La mandioca, principalmente cuando está emergiendo. Plantines de yerba mate, ya voy a mencionar un poco por qué. Plantaciones anuales de todo tipo, hortícolas, tuvimos consultas con
con plantadores de repollo inclusive que las atacan las hormigas. Ornamentales, o sea, plantas de jardín, y pasturas en el caso de Atta Bollenweideri, que es una especie que estructura su dieta principalmente sobre gramíneas. Bueno, lo de plantinas de yerba mate, en general, cuando se hace un establecimiento de una nueva plantación, sea la que sea, en general lo que se hace es un control total previo de toda la maleza o todas las otras plantas que pueda haber. Y si no se controla el nido, los hormigueros, la única opción que tienen es lo que vos plantes. Entonces, está bien, la hormiga no prefiere el maíz, no prefiere la hierba, pero si es lo único que tiene, sí va a atacar. Por eso es que es muy importante el control previo a hacer las plantaciones. Abel, se está por cortar Sí. la transmisión, así que digo, por si se corta, volvemos a entrar a la misma ID y la misma clave. Dale, gracias. Ahí, se está por cortar. Bueno, seguimos enseguida. Bueno, espero nomás y que se corte y volvemos a entrar por ahí.